Hola amigas, amigos de la provincia de Bolívar a través de la señal de Caluma TV. Un placer que estén con nosotros a esta hora para compartir este diálogo con el asambleísta Mauro Andino, quien es presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Vamos a conversar sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Aquí iniciamos, sean bienvenidos. Muchísimas gracias, asambleísta, por regalarnos estos minutos. A esta hora quisiéramos conocer detalles de estas reformas que hizo la Asamblea al Código Integral Penal en dos áreas específicas, lo que tiene que ver con tránsito y también conocido más popularmente con piratería. ¿Qué nos puede comentar? Bienvenido. Sí, efectivamente, la Asamblea Nacional la semana pasada tuvo la oportunidad de conocer el informe para segundo debate que preparó la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y resolvió aprobar el informe con algunas modificaciones que se habían propuesto ahí en el Pleno, entre ellos lo que tiene que ver ya la falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor. Esta es una obligación de carácter internacional que el Ecuador tiene que cumplir porque es signatario de la Organización Mundial del Comercio. Ante ello, hoy, cuando hablamos de falsificación de marcas, pues quiere decir que quien comercialice productos, bienes, sí, falsificados, que le pretendan engañar a una persona, puede ser sujeto de sanciones de carácter pecuniario, únicamente económico. No habrá la privación de la libertad. ¿Por qué? Porque el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio no nos manda a que nosotros tengamos que determinar en el Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, la privación de la libertad, sino simplemente se habla de sanciones que deben determinarse en el Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, en lo que tiene que ver a derechos de autor, se aplica las mismas sanciones de carácter económico, sin privación de la libertad. ¿Para qué? Para proteger aquellas marcas que ya son notoriamente públicas o aquellas marcas que están registradas o los derechos de propiedad intelectual. Lo más usual que vemos nosotros en las calles del país es la venta de CDs, obviamente que son piratas. ¿Esto está incluido? ¿Esto será sancionado con esta nueva reglamentación? Muy difícil que una persona que vende en la calle, que vende en el estadio, que vende en el parque, en un mercado, en un portal, CDs o películas o zapatillas o ropa, pueda ser sujeto de una conducta penal. ¿Por qué? Porque casi imposible que el momento en que se le incaute esa mercadería falsificada llegue a un monto de $58.268. Ya. Solo ese es el monto, 58.000. Ese es ¿ya? el mínimo. El mínimo. Si una persona se le encuentra con la mercadería que se le incauta y que es falsificada, que es producto del engaño, sí, que se está comercializando y sobrepasa los 58.268, ahí hablamos de una conducta penal o de un tipo penal con sanciones económicas que irían desde $19.470 hasta $104.430, más obviamente la incautación solo de la mercadería incautada. No hablamos de la maquinaria, no hablamos de otros bienes. Es decir, eso sí se procede con la incautación de este tipo de discos piratas, pero no con la sanción pecuniaria. Si es que la mercadería, si es que los discos fueran falsificados, ¿sí? Y sobrepasa los $50.268, cae dentro del ámbito penal, que lo veo muy difícil. Claro. ¿Por qué? Porque quien vende en la calle a lo mucho tendrá $100, claro, no $200 de capital, o quien tiene en un portal a lo mejor tendrá $4.000, $5.000. Y resulta muy difícil que pueda sobrepasar los 50.000. Cuando usted menciona falsificación, establece una diferencia con la imitación. ¿Se nos pudiera explicar, asambleísta? Efectivamente. Si yo, Mauro Andino, mirando este reloj que tiene mucha comercialización, es de los baratitos, desde luego. Tiene una muy buena aceptación y falsifico y pongo la misma marca, ¿sí? Y comercializo, aunque redunde, a escala comercial, miles de estos relojes y engaño a la gente diciendo que es la marca original y me encuentran en mi casa, en mi departamento, en mi fábrica,
con un capital que supere los 58.268, hablamos de la conducta penal de falsificación, porque hay un engaño, hay un acto doloso. Pero si el mismo reloj yo lo imito, ¿sí? Y no le pongo la marca original. Bueno, otra marca. Si no le pongo la marca Andino. Ya. Y comercializo. No hablo de falsificación, sino hablo de imitación. ¿Y en ese caso? Y en ese caso no está penado. Ya. Sin perjuicio, obviamente sí, que pueda ser sujeto de sanciones civiles o de carácter administrativo. Lo que ocurre, por ejemplo, en la China. En la China se imita todo. Claro. ¿Y qué beneficios obtiene con ello? Se genera más mano de obra, fuentes de trabajo, ingresos económicos, para generar más obra pública. Entonces, aquí en el Ecuador, ¿por qué no permitir también esas imitaciones y fundamentalmente ir creando y posicionando marcas propias? Que eso es importante. Claro. Porque miren, de hecho sí se imitan marcas también aquí en determinados lugares del país, por ejemplo en Blue Jeans, y se les imita con la marca también. A ello me iba a referir lo que ocurre en Pelileo. Son muy creativos en la provincia del Tungurahua, por ejemplo. Tienen una imitación tan perfecta de la ropa que parecería a lo mejor la original de tantas marcas de carácter internacional. Pero lo que les falta es posicionar sus marcas, ¿sí? Marca XX, ZZ o cualquier marca, mismo, ¿sí? O Pelileo mismo. Y para ello es necesario que el Ministerio de Comercio, el IEPI y las instituciones ya dentro del ámbito administrativo les brinden todas las facilidades, que no les pongan trabas, con la finalidad de que ellos puedan acceder de una manera fácil y poder obtener su propia marca y de esa manera vender ese producto, ese bien sin ningún temor y sin ningún perjuicio de que puedan estar sometidos a acciones civiles, penales o de carácter administrativo. Claro. Dentro de estas reformas, decíamos al inicio, también se entró en el ámbito del tránsito, en un área específica. ¿Qué nos puede comentar sobre ello? Sí, en el área de tránsito hay 3 temas fundamentales. El primero, que tiene que ver que cuando una persona conduce un vehículo y solamente causa daños materiales, actualmente hay sanción en el Código Orgánico Integral Penal, pero no hay sanción cuando esa misma persona en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas o preparadas conduce un vehículo, causa un accidente y hay daños materiales. ¿Qué es lo que hacen los jueces? Simplemente aplicarle la sanción por daños materiales y el estado de embriaguez no ha pasado nada, no lo toman en cuenta. Entonces, hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo? Determinando que quien cause un accidente de tránsito bajo esos defectos y se produzca daños materiales, se le imponga una pena de 30 a 180 días de privación de la libertad, la suspensión de la licencia por el mismo tiempo, como la reducción de 15 puntos. Claro, porque de hecho el origen es el estado etílico. Obviamente, y conducir en estado de embriaguez o bajo los defectos de sustancias psicotrópicas o preparados es sumamente peligroso, porque se pone en riesgo la vida de muchas personas, los bienes y una serie de hechos más. Aparte, cuando hablamos de la conciliación, en el Código Orgánico Integral Penal se dice que se puede llegar a conciliar bajo ciertas reglas, con excepción de cuando se cause la muerte de una persona por un accidente de tránsito. Y estamos incorporando, a pedido del señor fiscal, el doctor Galo Chiriboga, que cuando también se cause lesiones graves o la incapacidad de una persona o la pérdida de un órgano principal, ¿sí? Allí tampoco exista conciliación. ¿Por qué? Porque una persona al quedar en estado de discapacidad o cuadraplégica es casi como haber perdido la vida. Entonces, en estos casos, al igual que cuando se produzca la muerte de una persona, no exista conciliación. Es decir, que no se pueda llegar a un arreglo, a un acuerdo con el fiscal, con el juez, y se pueda poner fin a ese proceso. Sino que haya sanción y sanciones más fuertes. Sino que simplemente se continúe con el proceso. En otros casos, sí, la conciliación previo el cumplimiento de una regla, de una serie, ¿sí? La suscripción de un acuerdo, el plazo para cumplir ese acuerdo, el pago, si es que no se cumplió con ese acuerdo que se suscribió ante el juez y con la anuencia del fiscal, obviamente puede quedar sin efecto y el proceso continuar. Pero reitero,
en caso de muerte o en caso de lesiones graves o la pérdida de un órgano de una persona por un accidente de tránsito, no habrá conciliación. ¿En qué situación está esto? ¿Ya la Asamblea lo aprobó? Tal vez pendiente de lo que decide el presidente también, que tiene capacidad de veto. Bueno, la semana anterior el Pleno de la Asamblea aprobó ya en segundo debate. En consecuencia, este momento debe estar ya en conocimiento del presidente de la República. Claro. Y él tiene 3 opciones. La primera, una objeción total, es decir, no estoy de acuerdo con lo que han hecho y espérese un año para volverlo a tratar. Ya. El segundo, allanarse totalmente, es decir, estoy de acuerdo con todo lo que han hecho. Y la tercera, un allanamiento parcial, es decir, de los 13 artículos dice, en 6 estoy de acuerdo, en 6 veto. En el supuesto de que no hubiera una objeción total, simplemente tendría que disponer la publicación en el registro oficial. O si es que existiera una objeción parcial o un allanamiento parcial, tendría que regresar a la Asamblea, la Comisión de Justicia, preparar un informe no vinculante, luego poner a consideración del Pleno de la Asamblea, someterlo a votación y allí igual tendríamos algunas opciones. Allanarnos totalmente al veto del presidente o allanarnos parcialmente, señalando, nos ratificamos en estos artículos que la Asamblea aprobó y nos allanamos en los artículos que el presidente ha vetado. Si no existe veto, ahí sí se publica inmediatamente, Si no ¿verdad? existe veto, inmediatamente se publica en el registro oficial y entra en vigencia. Perfecto. Si existe veto parcial, la Asamblea se pronuncia y luego de ese pronunciamiento pues se dispone la publicación en el registro oficial. Estaremos pendientes entonces Correcto. de cuál es el destino de estas reformas. Muchísimas gracias, asambleísta, por regalarnos unos minutos. El asambleísta Mauro Andino, quien es presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que ha estado con nosotros para comentarnos estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad.